Buenos días, yo soy de la Escuela de Enfermería del IMSS. En esta ocasión vengo a presentar una entrevista a una víctima de abuso escolar. A ver si gusta presentarse aquí. Buen día, me llamo Sebastián Cáceres Soto, fui víctima de bullying en mis primeros años de primaria y bueno, aquí me invitaron, feliz de estar aquí. Ok, muchas gracias. Encantado de tenerte aquí. ¿Te parece si comenzamos con las primeras preguntas? Está bien. Aproximadamente, ¿cuándo comenzó todo y por qué crees que fue la razón de este abuso? Realmente empezaron mis etapas de bullying a inicios de primaria. Realmente desconozco la razón, más bien diría que sería simplemente por querer marcar territorio a los jóvenes más grandes que querían infringir ah, autoridad sobre mí, por así decirse, y creo que esa fue la única razón. No encuentro otra. Eh, ¿Podrías decir que lograste hacer algo para detener ese abuso? Realmente poco conseguí de los adultos. Lo único que llegué a hacer fue confrontarlos un día, en los que, bueno, fue una decisión muy determinada, en los que me defendí por instinto y alguien terminó herido de ellos, pero después de eso, digamos que las cosas se calmaron. Suele pasar eso en algunos casos, pero igual podríamos decir que no es la manera correcta, pero digamos que Ujú. así pudiste medio detener el abuso, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tuviste algún problema relacionado al abuso al momento de estar estudiando? Al momento de estar en la primaria, pues sí, realmente me daba mucho miedo ir a la primaria. Había días que incluso ni siquiera entraba a la escuela por miedo a eso mismo. Me brincaba la barda y me iba realmente porque sentía mucho miedo. Y bueno, para un niño de esa edad, estar afuera de la primaria sin supervisión de un adulto, pues obviamente es peligroso. Pero pues realmente el miedo que sentía era mucho, que no me atreví a entrar. Exacto, es un miedo que algunas veces puede ser incluso hasta incontrolable, que puedes llegar a sentir y te hace incluso cometer algún que otro error, como por ejemplo en tu caso, tú decidiste huir de la escuela para no sufrir ese abuso. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería, al acudir a alguna autoridad de tu plantel, ¿estos decidieron hacer algo al respecto? Realmente no. Más de una vez fui con profesores y directivos. Decían que iban a hacer algo. Cuando máximo les daban una regañada diciéndoles no, que eso no se hace. Pero fue lo máximo que hicieron. El bullying nunca paró. Los abusones siempre terminaban golpeándome igual. Y realmente las autoridades de ahí de la escuela jamás hicieron nada al respecto que realmente parara eso. Y al contrario, la mayoría de veces siempre que iba con algún profesor o algo para decirle, pues me insultaban más por eso mismo. Y sí, lamentablemente en muchas de las ocasiones termina siendo eso uno de los casos, que no le prestan suficiente atención a esos aspectos. ¿Podrías decirnos cómo te sentías en esos momentos, emociones, sentimientos, todo lo que podría acarrear eso? Sí, pues la verdad fue una etapa muy difícil. Tan solo recordarlo es como incómodo. En especial porque eran primeros días en los que socializaba, los primeros días de escuela en donde es importante cómo sentirse. La verdad, al entrar a la escuela me sentía muy inseguro, no podía estar sentado porque tenía que estar alerta si llegaban, esconderme. Era muy frustrante, sentía miedo, desesperación, estrés, me daba miedo platicarle a alguien, ¿sabe? Porque sentía que él también me iba a pegar. Me empecé a ser muy paranoico con ese asunto. Y, y sí, eso es algo de los que gran mayoría de los casos, digamos que es algo que se repite siempre. Eh, ¿Podrías decirnos, al momento de que estás recordando estos aspectos gracias a esta entrevista, logras sentir algo así emocionalmente?
Pues realmente solo ya eso ha pasado demasiado tiempo. Por fortuna, en el futuro, pues, logré lidiar con eso, conocí a personas en las cuales confiar y sentirme cómodo, y pues, siento que eso ahorita ya es más como un simple recuerdo de eso, aunque, pues, sí recuerdo la desesperación que sentía y el miedo, pero realmente no es algo que me afecte mucho a día de hoy. Mm, digamos que a ti no te fue de los gran mayoría de los casos que sí le sigue teniendo algún tipo de trauma o alguna ansiedad, ¿no? No, sí, es que es que me afectó, en diferentes aspectos, mas no es como que algo que me aterre recordar. Mm, esto, no sé si cómo lo puedan tomar, pero ¿acudiste o pensaste en algún momento ir a recibir ayuda de algún psicólogo? Sí, bueno, en su tiempo, cuando estaba pasando eso, por mi mente no pasaba un psicólogo, era un niño pequeño y no tenía, razón de eso, simplemente sentía que las cosas eran así y tenía que lidiar con ello. Actualmente, pues sigo, como eso me afectó un poco en cómo yo socializaba y cómo me sentía, porque empecé a ser muy tímido por ello. ah, Hace poco tiempo, pues sí, fui a un psicólogo debido a eso. Fue indirectamente a causa de eso, mas realmente no fue por eso. En su tiempo no pensaba en un psicólogo porque era un niño. Mm, y ya pues, vamos a finalizar ya esta entrevista con esta última pregunta. Sería, ¿piensas o nos puedes relatar alguna de las secuelas que hayas acarreado hasta la actualidad? Pues realmente yo diría que debido a que todo eso pasó y empecé a desconfiar y a tener miedo de todo eso, pues terminé siendo alguien muy tímido, introvertido. Me cuesta algo socializar con nuevas personas, tener contacto así. Pero bueno, gracias al psicólogo estoy tratando eso. Pero realmente lo que me afectó eso, siento que simplemente fue el cerrarme a toda la gente debido a que me daba miedo. Igual con los profesores, hace que desconfíe un poco de ellos debido a que en su momento, pues los profesores de aquella institución no hicieron nada. Entonces también me cuesta pensar un poco que las autoridades de ahora harán algo. Pues simplemente es eso, pienso que solo me afectó de esa forma y esos son como los tramos que quedaron de eso. Ok, pues muchas gracias por esta entrevista. Ya para finalizar con esto, ¿tendrías algunas palabras que decir para algún joven universitario que pueda estar pasando por alguna situación similar? Sí. Jóvenes, si alguien les está haciendo bullying, si alguien está haciendo sentir menos, a veces, claro, los profesores pueden ayudarles gratamente, pero siempre confronten eso. Es todo. Ok, pero recuerden que no sea por tanto por Ay, medios físicos, porque no. Sí está peligroso. O sea, exacto, confróntenlo a lo mejor hablando con el agresor. Si no comprende con palabras, traten de buscar alguna solución por otros medios. La solución física, pues bueno, también está en opción, mas no es recomendable, obviamente. exacto. Entonces ya podemos dar por concluida esto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Pues nos despedimos. Adiós.